Demócrito nació en Abdera hacia el 460 a.C. Abdera es la ciudad que la tradición hace compartir con Leucipo el origen de una de las miradas más audaces de la antigüedad, el atomismo. Si Leucipo habría delineado sus primeros líneas, sus primeros esquemas, fue Demócrito quien lo dotó de una arquitectura sólida, una trama intelectual capaz de sostener explicaciones coherentes sobre la naturaleza, el alma y la vida humana. La extensión de su obra, que las fuentes presentan como inmensa, contrasta con la fragilidad de su transmisión. Solo fragmentos dispersos y ecos en autores posteriores. Aun así, el perfil de este filósofo se conserva nítido, como si su voz hubiera insistido en permanecer, ¿no? Un intento de comprender el universo sin someterlo a dioses ni a intenciones ocultas, confiando en la razón y en la observación antes que en los relatos sagrados. Su punto de partida coincide con Parménides, que afirmaba, ya sabemos, que el ser es, el no ser no es, y que nada puede surgir de la nada ni desaparecer en ella. Y con Leucipo, que aceptaba a Parménides, pero lo reinterpretó, introduciendo los átomos y el vacío como realidades complementarias. Bueno, Demócrito retoma esta base y la convierte en un sistema coherente y expansivo. El universo está compuesto de elementos que no cambian, los átomos, y de un ámbito que permite su movimiento, el vacío. Bien, vemos que la respuesta de Demócrito fue radical en su simplicidad. Existen los átomos y el vacío, nada más. Es decir, el mundo no se compone de una sustancia única que adopta disfraces, sino de una multitud infinita de unidades compactas, indivisibles y eternas. Los átomos no poseen color, ni sabor, ni sonido, ni temperatura, es decir, carecen de cualquier atributo sensible. Son en esencia cuerpos diminutos, con forma, con tamaño, con peso, con movimiento. Todo aquello que percibimos como cualidad es un efecto. Quiere decir esto que estas cualidades sensibles no existen en los objetos como propiedades esenciales, sino que son efectos producidos en nosotros cuando los átomos interactúan con nuestros órganos sensoriales. Para Demócrito, lo real está hecho de figuras que se enlazan, chocan o se repelen en el gran espacio abierto del vacío. El recurso didáctico del alfabeto, que tantas fuentes posteriores han utilizado para explicar el atomismo, rinde muy bien aquí. Con unas pocas letras es posible escribir innumerables palabras, idénticas pero distintas a un tiempo. Así, con un repertorio finito de átomos, la naturaleza crea árboles, piedras, semillas o animales. La diferencia entre la carne y el humo, entre la sangre y el oro, no descansa en sustancias misteriosas, sino en la disposición, en el orden y en el número de átomos. Al variar la combinación, varía la apariencia del mundo. El vacío, lejos de ser un no ser que paraliza, es la condición misma del movimiento. Sin el vacío, los átomos quedarían aprisionados en una masa compacta, carecerían de dinamismo. En cambio, al existir espacios libres, los corpúsculos se desplazan sin cesar, giran, se enredan, se agrupan. De este proceso continuo nacen y perecen los mundos. Demócrito imaginó el cosmos como un escenario infinito donde múltiples mundos se forman y se extinguen sin un origen común ni un propósito final. No hay creación única, hay un fluir perpetuo de configuraciones.
Esta visión, tan alejada de la teogonía tradicional, anticipa la idea moderna de un universo plural y dinámico. Su explicación de la percepción sigue la misma idea, la misma línea rigurosa. Nada de lo que sentimos es cualidad inherente a las cosas. Lo dulce, lo caliente, lo áspero, lo luminoso, son efectos producidos por emanaciones de átomos que al entrar en contacto con nuestros órganos generan sensaciones. Los objetos no contienen lo que experimentamos, sino que provocan en nosotros determinadas reacciones. Entre el mundo y el sujeto se abre así una distancia significativa. Los sentidos muestran apariencias, la razón en cambio intenta alcanzar la estructura oculta que sostiene esas apariencias. De ahí deriva su famosa distinción, que tantas fuentes subrayan, entre un conocimiento oscuro vinculado a los sentidos y un conocimiento auténtico que es obra de la inteligencia. Es decir, para Demócrito, las percepciones sensibles ofrecen un conocimiento oscuro porque registran efectos contingentes de combinaciones atómicas. Este es el mundo de lo fenoménico, en tanto que el conocimiento auténtico es obra de la inteligencia, porque infiere la estructura última, átomos, vacío, forma y movimiento, que explican los efectos, o sea, es el mundo real para Demócrito. El alma también recibe una explicación material. Para Demócrito no es un principio divino, ni un resplandor ajeno a la materia, sino un conjunto de átomos especialmente sutiles y de forma esférica, semejantes al fuego. Es decir, el alma es material. Su movilidad explica la vitalidad, su dispersión la muerte. El alma no sobrevive, simplemente se deshace en el gran tejido atómico del universo. Esta concepción, lejos de hundir al ser humano en el desconsuelo, lo sitúa en continuidad con el orden general de las cosas. El alma es animada por materia que participa del dinamismo eterno de los átomos. Su ética responde a este horizonte naturalista. No hay mandatos divinos ni amenazas ultraterrenas, tampoco un premio más allá de la vida. La serenidad, la eutimia, dice él, se alcanza cultivando la moderación y evitando los sobresaltos del deseo. La felicidad no depende de los bienes exteriores, siempre inestables, sino del equilibrio interior, fruto de un carácter disciplinado y de una comprensión del lugar que nos corresponde en el cosmos. La necesidad gobierna, pero aceptarla no nos reduce, nos orienta. La virtud para Demócrito no es sumisión a un mandato externo, es educación del ánimo para vivir en consonancia con un mundo donde nada se hace por capricho o intención finalista. De esta comprensión del destino proviene la imagen del filósofo risueño. La risa que la tradición atribuyó a Demócrito no es burla del mundo, sino reconocimiento de su fragilidad. Esta risa funciona como clave interpretativa. No es un gesto, es una actitud filosófica que expresa la aceptación de los límites humanos, que no implica indiferencia moral, sino tranquilidad ante lo inevitable. No hay aquí, por tanto, tragedia metafísica, hay proporción y límite. Lo humano se vuelve soportable cuando se lo contempla con distancia, con serenidad y sin dramatismos estériles. El atomismo, a pesar de su originalidad, no conquistó de inmediato el favor de sus contemporáneos. Platón lo silenció porque el atomismo chocaba con su visión teleológica y con la primacía de las ideas. Aristóteles lo critica abiertamente, sobre todo por introducir el vacío y por reducir la explicación del mundo a causas mecánicas. Las obras de Demócrito se pierden casi por completo.
Sin embargo, su pensamiento va a reaparecer siglos después. Epicuro, que lo adapta, introduciendo el clinamen, ¿no?, el desvío espontáneo de los átomos para explicar la libertad humana frente al determinismo estricto, y después alcanzará una resonancia extraordinaria gracias a Lucrecio, que en De Rebus Natura convierte el atomismo en poesía filosófica, difundiendo la visión de un universo materialista y autónomo. La Edad Moderna, en la Edad Moderna, cuando la física y la química buscaban principios regulares para explicar la materia, el atomismo adquiere una relevancia inesperada, ya no como una conjetura filosófica, sino como un fundamento científico. La figura de Demócrito resurge entonces como precursor en la genealogía de la ciencia. Con Demócrito el pensamiento griego reconoce que el orden del cosmos se asienta en elementos y en procesos, no en voluntades divinas. Ofreció una manera de mirar. El universo no es un enigma ante el que inclinarse, sino una estructura abierta a la comprensión. El ser humano no obtiene de ello supremacía, sino ubicación, un lugar en el que pensar y vivir con cierta serenidad.